¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de la seguridad, sin duda alguna, está y estará presente de aquí al próximo 2 de junio, cuando se define quién se sentará en la silla del Águila, lugar que actualmente ostenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que es un tema que se tiene que analizar a fondo por el uso político que se le está dando. Las propuestas de las candidatas ya están sobre la mesa, también del candidato Jorge Álvarez Maínez, pero vamos más a fondo precisamente y para ello se encuentra con nosotros el investigador experto en políticas en materia de seguridad, mi querido Pedro Iniesta. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues yo lo primero y me arranco con la pregunta directa. Ya escuchamos a Xochitl y sus propuestas, ya escuchamos a Claudia y sus propuestas, ya escuchamos a Jorge Álvarez Maínez. ¿Cuáles son las que para ti son ocurrencias, son más realistas? ¿Cómo las contrastamos? Bueno, me parece que yo creo que toda la estrategia que presentó Xochitl Gálvez en su evento sí representa como tal, como le acabas de decir, una ocurrencia. Quizás no de manera tan desquiciada, sino respondiendo a momentos coyunturales en donde se ha criticado a la administración actual, ¿no? Pienso mucho en este tema de las víctimas, principalmente los familiares de desaparición, ¿no? Y cómo retoma esta bandera. Y me parece que justo este es el tipo de lógica a la que responde su estrategia. Son punto a punto distintas críticas que se le ha hecho a la administración actual, ¿no? Me parece que por eso no es una estrategia como tal, sino son programas aislados que algunos tienen, pues digamos, tienen bastante sentido, incluso son deseables. La atención a víctimas, por supuesto, es una cuestión deseable, es una cuestión necesaria, ¿no? Sin embargo, hay otros ejes que son bastante incluso contradictorios. Pienso en este punto este, del uso de los militares para lo que realmente son, que siempre esa cosa es muy, muy ambigua, y evidentemente ella está diciendo que son para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y recuperar los territorios perdidos que ella señala. Entonces, hay una cosa ahí en la cual ella no quiere aclarar, que ella no quiere decir que piensa utilizar los militares exclusivamente para ejercer la violencia, ¿no? Con una finalidad de respeto a la ley, si le creemos al 100%. Sin embargo, sí es un uso de los militares para la violencia, ¿no? Por otro lado está la estrategia de Claudia Sheinbaum, que me parece que tiene un tono mucho más profesional, no sé cómo describirlo, pero al final me parece muy claro, por ejemplo, que cuando presenta su estrategia de seguridad está acompañada de dos de sus funcionarios públicos estrella en seguridad, que es Omar García Harfuch y por supuesto Ernestina Godoy, además de Arturo Saldívar como ese eje que va a hablar sobre el tema judicial, ¿no? Me parece una cosa que, perdón, antes de seguir con esto de Claudia Sheinbaum, me parece que una cosa transversal de los tres, de las candidatas y de Jorge Maínez, es que ninguno está planteando la desaparición de la Guardia Nacional, ¿no? Que es una cosa que yo en un sentido aplaudo, porque digamos, cada gobierno, desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, tuvo su propia propuesta de seguridad, su propia apuesta de seguridad, ¿no? No siempre era una institución. En el caso, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, pues fue la Gendarmería Nacional, ¿no? Pero cada uno de los gobiernos tuvo su apuesta de seguridad que al siguiente sexenio desapareció, se reformó por la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que eso no se observa cuando se critican los problemas de seguridad en el pasado, que no fue posible consolidar una corporación como tal federal de seguridad que fuera capaz de cubrir las necesidades de la población, ¿no? Entonces yo aplaudo que ninguno de los tres, pero la quiera desaparecer, pero también entiendo por qué, ¿no? Porque por primera vez la Guardia Nacional es una cuestión constitucional, ¿no? Como tal, y que va a ser difícil echar para atrás. Entonces, en ese punto, pienso mucho en Xochitl Gálvez, como ella promete solo que va a cumplir las cosas que ya son derecho, que ya están en la parte de la Constitución, mientras lo que no está es lo que critica, ¿no? Las nuevas reformas que intenta impulsar Obrador, ¿no? Es lo que ahorita está. Yo vería por ese lado, ¿no? Pero justo ese punto, cada uno sí toma distintas posturas frente a la Guardia Nacional. Xochitl Gálvez dice que la va a incrementar, que la va a duplicar, ¿no? Incluso que en algún momento habló no de duplicar, sino incluso de 450,000 o 500,000 elementos, algo así, y ya al final se moderó un poco al hablar de duplicar, ¿no?
me parece que es una idea muy, muy poco sostenible, ¿no? Porque uno, pues ya hubo un traslado de muchos militares y de muchos marinos a la Guardia Nacional, no hay muchos marinos y soldados disponibles, y además el problema de reclutamiento, ¿no? Me parece que eso también es algo que no se observa en las críticas. Es muy difícil que personas civiles decidan abiertamente por un sueldo incluso de 20,000 pesos, como lo plantea Xochitl, enfrentar a la delincuencia organizada, ¿no? También por eso es que se ha necesitado recurrir al ejército, porque al final el ejército brinda esta obligatoriedad a distintos soldados de participar en esto, ¿no? Como una misión, como un mandato desde su institución. Pues pensaría que esos serían los principales puntos. Digo, Sheinbaum presenta muchas otras cosas, consolidar la Guardia Nacional y la cuestión de atacar las causas del delito, pero además también está su visión, su propia visión de cero impunidad. Me parece que quizás ahorita podemos platicar de las diferencias, ¿no?, entre Sheinbaum y Obrador. Finalmente, Maynes, me parece que Maynes está un poquito, no está muy claro en lo que en su propuesta, ¿no? Por un lado se intenta ver como muy progresista, planteando una postura de no punitiva frente a las drogas, pero por el otro lado coquetea un poco con la postura de Bukele, ¿no? En algún momento lo ha hecho públicamente, cuando le han preguntado, se ha moderado, pero al final dice abiertamente, tiene algunos puntos a favor, ¿no? Entonces, me parece que con Maynes es mucho más clara la contradicción, porque creo que es muy transparente en su postura, ¿no? Oye, Pedro, este tema de la seguridad, tú que eres un hombre que conoce a fondo el mismo, se está manipulando en esta campaña, se está usando más con un tinte electoral que con una finalidad de que se discuta seriamente, porque sería muy interesante, y te lo digo como ciudadano, un debate en serio entre propuestas de seguridad entre ambas candidatas, porque son, me queda clarísimo, dos visiones completamente distintas, el de la derecha y la mano de hierro, el de la izquierda hablando de justicia social, pero se está utilizando más con un tinte electoral. ¿Y por qué lado lo ves? Sí, me parece que ya hay como muchos incentivos en el propio sistema político mexicano que hace que la expectativa en seguridad, en lo que van a hacer los políticos en seguridad, sea muy alta, ¿no? O sea, todo el mundo está pendiente, incluso ahorita, por ejemplo, pues es el primer punto que tratan las dos candidatas, ¿no? Como su primera propuesta a nivel mediático. Entonces, me parece que es evidente que hay una cosa a la cual no se puede renunciar, que es que si yo quiero competir en la política, voy a tener que hablar de esto de manera que me favorezca con mi imagen, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace tanto la izquierda como la derecha, en el caso de la cuarta transformación, pues evidentemente esta reducción, hablar de esta reducción de la tasa de homicidios es literalmente un uso político de la violencia. Sin embargo, no es el mismo uso político que llevó a cabo el caso Calderón, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Calderón, ahí también él hablaba de los muertos durante los primeros años, sobre todo su sexenio, como un buen resultado, ¿no? Porque era una cuestión ahí como de que evidenciaba que estaba combatiendo a la delincuencia organizada, ¿no? Y que estos eran, pues, criminales, la mayoría asesinados por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, ¿no? Entonces, me parece que ahí se generan ciertos incentivos perversos por la administración de Calderón para que en algún momento se hablara de muchos muertos como un resultado positivo de la guerra contra las drogas, y eso evidentemente generó, ¿no? Pero ahora en el caso de las campañas, me parece también que ahí hay una cosa como que en los dos lados existe, ¿no? O sea, quizás del lado de la oposición de formas mucho más manipuladoras y mucho más frívolas, retomar el tema de la violencia, pero de los dos lados existe, ¿no? Y pensaba en el caso de Xochitl Gálvez, que literalmente miente al hablar de la violencia, ¿no? O sea, ya van varios mítines donde ella habla de 1 millón de muertos a causa de la violencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando evidentemente esta cantidad no es real, ¿no? O sea, se está hablando de que sí, evidentemente en términos absolutos va a haber un mayor número de muertos, es el sexenio más violento en términos absolutos. Sin embargo, en términos de crecimiento, es evidente que el sexenio actual está reduciendo la tasa de homicidios, ¿no? Entonces, me parece también pensaba en otro punto de uso político de la violencia en estos términos de los que hablamos, y pensaba también en cómo se acusa, por ejemplo, desde el lado del oficialismo,
cómo se acusa al PAN en estados como Querétaro, como Guanajuato, o a MC en estados como Jalisco, ¿no? De ustedes son el gobierno estatal, tendrían que estar llevando a cabo su labor, ¿no? Y por el otro lado, los simpatizantes de Movimientos Ciudadanos, los simpatizantes del PAN le responden al oficialismo de no, pero es que la violencia por el crimen organizado es una responsabilidad federal, ¿no? Entonces, en realidad ya estamos politizados en esta lógica de la violencia, ¿no? Sí, claro, más bien aquí habría que pensar más allá del uso de la violencia en abstracto, sino el uso de las narrativas sobre la violencia, la manipulación de las narrativas sobre la violencia que se está llevando a cabo principalmente por el eje opositor. Oye, te quiero aprovechar porque por tu expertise, creo, Pedro. Eh, ¿Cuál es tu valoración dentro de toda esta discusión del hashtag narcopresidente que se lanzó, que ha costado muchísimo dinero, que ha sido uno de los principales motores en redes sociales por parte de la oposición? Principalmente hemos visto a Claudia X González, a la propia Xochitl Gálvez, a varios de sus integrantes repostearlo, posicionarlo y demás. Cuando surgen estas dos figuras, por un lado Celso Ortega de los Ardillos, por el otro aparece el Cártel del Noreste, uno acusando al presidente de vínculos con los Zetas, los otros diciendo que nunca tuvieron vínculos. ¿Cómo ves tú el uso de la narrativa narca en este tipo de escenario? Oye? Justo lo del cártel del noreste me dejó pensando, ¿no? Que en realidad en algún momento, justo en el sexenio de Felipe Calderón, con el surgimiento, con el crecimiento más bien de los Zetas, pues como que los grupos criminales era mucho más fácil que se atribuyeran las grandes masacres o este tipo de eventos como, terribles, ¿no? Y de pronto lo hacían precisamente para garantizar una reputación, ¿no? En el espacio, determinado territorio. Pero ya lleva un tiempo, sobre todo a raíz de este sexenio, de los grupos criminales han buscado más bien deslindarse de lo mediáticamente, ¿no? Incluso no solo de masacres, o sea, hay varias narcomantas o varias comunicaciones de grupos criminales en el sexenio que se deslindan de eventos pues, terribles, pues, de masacres sobre todo, pero también, por ejemplo, de la venta del fentanilo, cuando más estaba marcado la disputa entre Estados Unidos y México, los chapitos pusieron unas mantas, o unas presuntas mantas de los chapitos y otros grupos criminales presuntamente en otros lados donde todos decían, yo no fabrico fentanilo ni por fentanilo. Y curiosamente se alinea un poco a la narrativa de López Obrador que decía, aquí no se produce fentanilo, ¿no? Me parece eso es bien interesante que este último video del Cártel del Noreste por lo menos reconoce a Andrés Manuel López Obrador y a los distintos funcionarios como interlocutores. Les dice, nosotros no hicimos esto, esto lo hicieron para calentarnos la plaza, como se dice. Entonces me parece eso muy interesante, ¿no? Que de pronto pasamos de un escenario en donde los grupos criminales tendían más a reivindicar los actos de violencia a otro momento en donde buscan no ser relacionados con estos actos de violencia, ¿no? Y también eso pensaba que al principio del sexenio hubo mucha narrativa del cártel Jalisco Nueva Generación, de reparto de despensa y un montón de cosas, precisamente porque el Estado cambia también. Al cambiar, yo pienso que el narcotráfico las narrativas del narcotráfico muchas veces se alimentan de las narrativas del Estado, ¿no? Y justamente cuando el Estado dice vamos a atacar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, el crimen organizado también envía mensajes basado en esa lógica de que están actuando contra él con toda la fuerza del Estado, ¿no? Y entonces, cuando el Estado lanza otro tipo de mensajes, en el caso de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, pues mucho más vinculados con reivindicar la solidaridad social, por un lado, pero por el otro lado también el hablar, el hablar abiertamente de que estas masacres son terribles, ¿no? Y que de pronto los grupos criminales tienen que legitimarse deslindándose, ¿no? Y por último, a mí me llama mucho la atención que al final el cártel del Noreste está diciendo ahí que eh, le está dando también la razón a Obrador en ese sentido, de que este supuesto criminal de los ex líderes de los Zetas y ahora de los Ardillos, pues ni siquiera tenía velo en el entierro cuando ellos estaban en ese momento como los Zetas, ¿no? Entonces, me parece esto también muy interesante. Yo no, digamos, yo no alcanzo todavía a dimensionar el por qué hacen esto, cuál es la necesidad que tienen de hacer este tipo de deslindes. Sin embargo, hay que notar
estos cambios, ¿no? Y definitivamente yo apunto a que los grupos criminales tratan de disputar también esa autoridad que tiene el Estado, a lo mejor no necesariamente disputar en términos armados, sino también simbólicos. Claro. Oye, Pedro, y en este punto, contrastando la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha utilizado de manera, por un lado, de la oposición, de manera, digámoslo así, mezquina, la frase abrazos no balazos, por el lado del oficialismo, la han mostrado como una forma de atender las causas como tales. ¿Cómo valoras tú, cómo analizas tú esta estrategia, Andrés Manuel? Ya mencionabas en una parte, es cierto, los números nos dan de que es el sexenio, el número de muertos más violento, pero es el sexenio en donde comienza el declive como tal de los muertos que se registran lamentablemente cada año en nuestro país en comparación con otros sexenios. ¿Cómo valoras tú esa estrategia, Andrés Manuel López Obrador? Eh, Me parece bastante correcta, ¿no? Hay una frase que dijo Claudia Sheinbaum recientemente, que la estrategia de abrazos no balazos es en contraposición a la guerra contra las drogas. Entonces me parece ahí que, digamos, yo no necesariamente veo que, porque siempre se habla de las causas sociales del delito, y que Claudia Sheinbaum lo retoma sobre todo en el ámbito educativo, pensando en que a esas personas en específico que se están atendiendo son las que estás arrancando de la delincuencia organizada, ¿no? Y yo pienso que no necesariamente es así, ¿no? Sino que en realidad lo que se está fomentando justo es una imagen del Estado muy opuesta a la que se fomentó durante el neoliberalismo, ¿no? Que además de esta cara terrible que tenía de las Fuerzas Armadas, de la militarización, ¿no? También tenía otra cara terrible de una desconfianza increíble frente a los pobres, ¿no? Porque al final, eh, eh, por ejemplo, las políticas sociales distribuían recursos basados en que las personas no dependieran de estos recursos y tuvieran que salir a buscarse la vida, ¿no? Es una cosa como de antemano decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a dar esto porque yo sé que tú eres un flojo, pero no te lo voy a dar lo suficiente para que dejes de trabajar, ¿no? Entonces pienso que también las políticas sociales estaban acompañadas de una imagen de desconfianza por parte del Estado hacia los pobres. Y justo esta es la imagen que Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación han buscado como voltear, ¿no? Y no necesariamente impacta a las personas que directamente reciben el beneficio, sino que nos impacta a todos. Todos estamos observando una cara distinta del Estado, ¿no? Pensaba en este libro de Claudio Lovnitz de El tejido social rasgado, ¿no? Que es muy interesante como él dice que hay muchas caras del Estado y que definitivamente con Felipe Calderón se explotó mucho esta cara armada y se utilizó como principal interlocución, ¿no? Entre el Estado y el gobierno federal y el resto de la población, ¿no? Mientras ahora vemos otra cara que al menos tendrá muchas, podemos criticarle muchas cosas, podemos creer que todavía no se ha roto completamente con el liberalismo, pero en imagen definitivamente ha buscado que se construya una lealtad distinta, una lealtad con el Estado basado precisamente en este intento, en esta intención abierta de apoyarnos. Claro. Oye, en ese sentido, y ahorita este último punto que mencionas, esta visión, ¿no? De combatir al crimen organizado desde un concepto más de justicia social, de atender las causas, como bien señalas, tal vez no es directamente con aquellos, pero generas un entorno distinto en muchos aspectos. ¿Qué tanto choca con la estrategia dictada desde los Estados Unidos, que también están jugando ya un papel determinante en las elecciones de nuestro país y que abiertamente han dicho, yo prefiero un personaje tal vez como Calderón con el que me entiendo mejor, ¿no? ¿Cómo juega en ese sentido? Yo creo que es la intención de Estados Unidos de intervenir en nuestras políticas de seguridad es uno de los principales factores de esta relación perversa que se ha construido entre las instituciones de seguridad y la población. Eh, digamos, no, este último debate en torno a la DEA me hizo pensar mucho en que al final lo que observamos es cómo actúa al final la DEA cuando intenta perseguir, que a veces termina inclusive incentivando el delito, ¿no? Entonces, de pronto, nosotros no nos damos cuenta que llevamos años asumiendo las políticas de que Estados Unidos nos sugiere de manera totalmente acrítica y que precisamente por eso nos ha ido tan mal, ¿no? Bueno, una parte, ¿no? Que
quitarnos de responsabilidad como nación, pero sí hay una parte definitivamente que la forma de operar de las instituciones norteamericanas termina siendo perversa, ¿no? Entonces, yo creo que juega mucho en el desarrollo de la violencia y juega mucho en el control político también de los distintos mandatarios, ¿no? O sea, digamos, un rumor o una verdad, digamos, como sabida, es que muchas veces el gobierno de Estados Unidos utiliza la información que se tiene de los mandatarios para, pues, obligarlos a la información relacionada con sus actividades criminales, por supuesto, para obligarlos a aceptar determinadas políticas. Evidentemente, de esto no hay evidencia, ¿no? Es una cosa que alguien tenga un comunicado donde se afirme esto. Sin embargo, pues, es un consenso que esto puede pasar, ¿no? Entonces, precisamente es interesante que con López Obrador este tipo de acuerdos por debajo del agua no puedan existir precisamente porque no le han encontrado nada y entonces de pronto se ven obligados a presionar por a través de esta narrativa o estas notas periodísticas, ¿no?, de los medios internacionales para tratar de limitar la legitimidad que tienen. Entonces yo creo que es un papel clave el que juegan, ¿no? Y me parece que no es casual que Xochitl Gálvez haya ido a Estados Unidos también a buscar apoyo, mientras acá se estaba disputando el tema de la Constitución, ¿no? Ella estaba allá. Yo creo que son mensajes muy claros, a lo mejor inconscientes, a lo mejor controlados desde una campaña que busca el apoyo internacional más que los votos, ¿no? Para generar estas narrativas de un caos y elecciones de Estado. Y quedó Pedro Iniesta, ya lo escuchó usted, experto en materia de seguridad. Pedro, de verdad un placer platicar contigo aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias, Jesús. Un saludo a la audiencia.